Buenas noches, les saluda Lorena, terapeuta por internacional clínica privada. Ahora, de ustedes al curso de psic- psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal, que estará a cargo de la doctora Narcisa Yaguel. Para el buen desarrollo de la ponencia les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que desean solicitar la clase grabada, materiales de estudio certificado, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta le responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Narcisa. Le doy el pase a su ponencia. Sí, Buenas genial. noches. ¿Me ayuda con la autorización para compartir pantalla, por favor? Ya, doctora, yo puedo iniciar con su presentación. Listo, muy buenas noches con todos los participantes. La ponencia del día de hoy se va a tratar sobre psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal, ¿no? Para empezar, ¿qué es la estimulación prenatal? Dentro de la importancia, según la Asociación Española de Psicología Clínica, o la famosa AEPCCC, la estimulación prenatal es el proceso que promueve el aprendizaje del feto, optimizando y potenciando su desarrollo físico, sensorial, afectivo y social. ¿A través de qué? Pues hay diferentes estímulos que se trabajan dentro de lo que es la consulta, ¿no? Estímulos que pueden ser a través del sonido, el movimiento, la presión, vibraciones y la luz. Básicamente basándonos en el contexto de una comunicación afectuosa y constante entre los papás y el bebé que aún no está por nacer. Dentro de su objetivo principal es potenciar todos sus sentidos. ¿Por qué? Según estudios a nivel latinoamericano y a nivel español, con esta asociación española, se descubrieron que hay desde hace muchísimo tiempo atrás dentro del desarrollo fetal parcialidades en donde el feto comienza a expresar y la mamá puede trabajar de una manera sensorial dependiendo de su etapa de gestación. Por ejemplo, entre la semana 10 y 12, en donde descubrimos que ya hay el desarrollo del cerebro, formación de dedos separados, un saco vitelino que ya se ha encogido, una osificación musculoesquelética, ¿no? En estas semanas se desarrolla inicialmente el sentido del tacto. ¿Y dónde lo desarrolla generalmente? Porque es lo que tiene a su alcance dentro de su mismo cuerpo. Dentro de los niveles de ecografía podemos observar cuando un feto se encuentra jugando con sus dedos, jugando con el cordón umbilical y haciendo pequeños gestos a través de su barriguita, ¿no? A través de la cavidad en donde se encuentra a desarrollar. El primer objetivo, como sabemos, es el tacto. Entonces, a través de la semana 10 y 12, podemos crear estímulos. Dentro de los primeros estímulos que podemos crear como obstetras para el desarrollo sensorial de este bebé, va a ser trabajar con la campana, en donde mamá puede hablar y bebé puede escuchar. ¿Qué es lo que se genera? ¿Qué es lo que se espera de este concepto? Que haga un mayor aprendizaje, que se encuentre un mayor apego y un mayor desarrollo a futuro, no solo en la parte gestacional, sino también en la parte física y desarrollo neurocerebral del futuro bebé. A partir del cuarto mes se desarrolla netamente lo que es el proceso auditivo. En esta etapa, mamá puede tener conversaciones muy delicadas con el bebé a través del cono o es donde se recomienda que dentro del primer estímulo sean las canciones o la música. Entonces, hay estudios que han confirmado que si escucha mamá música clásica,
el bebé puede tener un mayor desarrollo neurosensorial, pero en realidad no especifica que sea el tipo de música clásica. Actualmente hay dentro de las plataformas como Spotify, como YouTube, álbumes en donde se encuentran músicas de estímulos sensoriales prenatales, porque recordemos que hay otros diferentes tipos de música para diferentes áreas sensoriales dependiendo de la edad indistintiva de cada individuo, ¿no? Pero ¿qué pasa a partir del quinto mes? Cuando este ya se ha dado el desarrollo del gusto y del olfato, en donde hay una mayor movilización de fuerza, por sobre todo en brazos y piernas. Sus dedos son mucho más hábiles y su habilidad para recibir a través de la piel se acredita, o sea, se desarrolla la coordinación y la fuerza. Generalmente al quinto mes es donde mamá comienza a tener mayor estímulo de movimiento, obviamente mayor pesadez a nivel del vientre, pero sobre todo hay mamitas que acuden a la consulta y nos indican que el bebé tiene mayor sensación de movimiento por una hora específica del día. Puede ser mañana, tarde o noche, pero se encuentra en un mayor desarrollo. A esta etapa ya la conocemos como un movimiento mayormente elevado. Y al ser un movimiento mayormente elevado, nos va a permitir trabajar en el estímulo de los ejercicios. Dentro de la parte del estímulo prenatal, muy aparte del auditivo que podemos trabajar con el bebé y con mamá, también podemos encontrar el estímulo de movimiento. Es donde ya le indicamos a nuestra mamita que a nivel de su barriguita podemos crear movimientos con los dedos, mayores movimientos auditivos, pero por sobre todo se le inculca el hecho de la psicoprofilaxis, que va a depender exclusivamente de el desarrollo en el que se encuentre ese embarazo. Recordemos que no en todas las pacientitas podemos trabajar con una psicoprofilaxis desde muy temprana o muy tardía. Va a depender mucho de su sintomatología, va a depender mucho de la posición del bebé, va a depender mucho de cómo se desarrolla su embarazo, pues que no tengamos una placenta previa, que no tengamos un descenso de placenta, que no tengamos amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino, ¿no? Algunas de esas patologías que impliquen correr riesgo de mamá y de bebé. Sí, dígame. Por favor, a los participantes nos ayudan con el micrófono en silencio. Se los agradezco. Pero ¿qué pasa a nivel del sexto mes? En el sexto mes, como ya tenemos los órganos y centros que se especializan, el feto percibe la información a través de todos sus sentidos. Ya es capaz de reaccionar ante ellos, incluso de memorizarlas, ¿no? Y una de las básicas que aparece a partir del sexto mes dentro de su estimulación prenatal va a ser chuparse el dedo pulgar. Y en algunas ecografías mamá va a decir, ay, que se chupaba el dedito siempre y lo va a seguir haciendo. Sí, legalmente cuando el bebé tiene o empieza su vida extrauterina, comienza a tener esta percepción de llevar su dedo pulgar a la boca, como una estimulación o como un recuerdo, el cual le permite tener un estímulo de calma y sororidad a través de su inicio en su vida extrauterina. Es un movimiento recordatorio que tiene el bebé. Generalmente, el 90% de los bebitos lo hace. En el séptimo mes, cuando desarrollamos la vista, dentro de los primeros estímulos prenatales, como les digo, movimientos, sonidos y vibraciones, ya en el séptimo mes podemos trabajar cuando realizamos un Doppler, perdón, cuando realizamos un monitoreo fetal, entendemos que una de las campanitas adhiere cierto tipo de vibraciones a la barriguita. Una de estas campanitas que se llama dentro de lo que es la estimulación, un broche de pin. ¿Por qué? Porque crea estimulaciones muy tempranitas, muy chiquitas para el bebé. ¿Y qué crea esto? ¿Cuál es la facilidad o cuál es el movimiento de esta campanita? Que al momento en que mamá siente un movimiento, la presiona. Y el bebé siente este estímulo de que mamá está conectando o de que papá está conectando y de que ambos están siendo un solo estímulo en sus movimientos.
Dentro del octavo y el noveno mes, pues generalmente mamá ya tiene una barriguita mucho más abultada, tiene una barriguita mucho más pesadita, en donde vamos a dejar el estímulo prenatal de un lado y nos vamos a concentrar en ejercicios de psicoprofilaxis, ¿no? Ya más adelante vamos a ver cuáles son. Pero ¿cuáles son los beneficios directos de la estimulación prenatal o por qué hablamos tanto de la estimulación prenatal últimamente? Porque se ha observado y hay muchísimos estudios en los que, y estudios actualizados, muy actualizados, 2022, 2023, dentro de la la Academia Española Psicosocial, tenemos la Academia Colombiana de Desarrollo Prenatal, y de hecho hay un pequeño folder que han creado obstetras de Perú de los beneficios de la estimulación prenatal dentro del trabajo de parto también. Pero acá vamos a concentrarnos en 5 ejes o puntos importantes. Mayor capacidad de atención. Significa que mamá y bebé tienen una mayor conexión y sabe cuando hay un estímulo automático. Por eso se dice el sexto sentido que tiene mamá para saber cuándo le pasa algo a su bebé. Un mayor desarrollo en el área auditiva. Cuando trabajamos a través del estímulo de música, estímulos sensoriales, entendemos de que hay un movimiento mayor frecuente. Incluso se ha observado que hay un movimiento al compás de la música que transmitimos hacia nuestro bebé. Mayor capacidad de aprendizaje. Mayores bebés con estímulo a nivel neuronal. Entonces significa que al momento en que yo comienzo a desarrollar actividades con mi bebé extrauterinos, en el lapso de 1 año, 2 años, hay un recordatorio automático y comienza a haber un mayor desarrollo a su nivel cerebral. Y les ayuda muchísimo. Y por sobre todo, mejorar la relación entre padres e hijos. Es tanto el vínculo que se tiene al crear estos beneficios de estimulación prenatal entre padres e hijos, en que aparte de crear un vínculo de apego, aparte de crear un vínculo de amor, estamos creando un vínculo de aceptación y un vínculo de compartimiento, ¿no? Porque compartimos desde la parte interna todo lo que siente mamá, compartimos lo que siente bebé al momento de expresarse mamá y compartimos pues con la ayuda de los papitos que trabajan también en la estimulación prenatal, ¿no? Mayor desarrollo en el área lingüística. Hay un porcentaje de niños mamitas que han iniciado con la estimulación prenatal y se ha visto un mayor desarrollo en el área lingüística en su vida extrauterina del bebé. Tenemos mayor capacidad de habla, mayor capacidad de entendimiento verbal, por sobre todo, ¿no? Pero también nos tenemos que hacer frente a lo que es los cambios fisiológicos que padece una mujer, ¿no? Dentro de los cambios fisiológicos, pues tenemos 5 ejes principales, porque todos los órganos comienzan a tener cambios, todos los órganos comienzan a tener modificaciones momentáneas, ¿sí? Modificaciones en las cuales el obstetra, el ginecólogo debe estar muy pendiente de su paciente, porque nos pueden desencadenar patologías a futuro que no deseamos. Por ejemplo, dentro del ámbito respiratorio, tenemos una capacidad de volumen y ventilación pulmonar mucho más elevado. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con la capacidad, perdón, con el ámbito cardiovascular. Se requiere un aumento de aproximadamente del 40 al 45% del volumen sanguíneo. ¿Qué quiere decir? La hemoglobina y las plaquetas suben. ¿eh? Aumenta 4 o 7 veces más el requerimiento de hemoglobina, desplazamiento del eje cardíaco hacia arriba y hacia la izquierda, ¿no? Por la circulación materno-fetal. A su vez, el ritmo cardíaco de la mamá puede subir de 10 a 15 latidos más por minuto. Recordemos que para eso tenemos nuestra tablita de Score Mama, ¿no? Tablita internacional, eso no necesita región alguna. Nuestra tablita de Score Mama nos va a indicar cuando nuestra mamá está pasando por algún proceso de cambio fisiológico del cuerpo que nos lleve a pensar en alguna patología. Pero aparte de esto, tenemos el cambio musculoesquelético. Como sabemos que mamá se prepara para recibir a su bebé, su cuerpo también se debe preparar. Y uno de los principales cambios es la lordosis lumbar exagerada. ¿Por qué? Recordemos que se centra el peso de mayor avivamiento en la parte pélvica.
¿sí? Y al tenerla dentro de la parte pélvica, pues vamos a tener una mayor contracción muscular. Vamos a tener que aumentar una relajación ligamentosa o una hipermovilidad. Y para esto nos ayuda la psicoprofilaxis. ¿Por qué? Porque nuestra sínfisis púbica se va a ensanchar para alojar esa nueva vida. Entonces debemos preparar a nuestra paciente para que esos músculos estén preparados para el camino futuro, ¿no? Ahora, dentro de los otros cambios también podemos poner lo que es el sistema nervioso central. ¿Qué pasa con el sistema nervioso central? Menor requerimiento de anestésicos. Hay mujeres que tienen un umbral de dolor, un umbral de para preparación del parto un poco más elevado y no hay ningún inconveniente con ello. De hecho, hay mujeres que nos llegan a un trabajo de parto con una dilatación de 7, 8 y la encontramos relajada, la encontramos en un ambiente que presenta un dolor, pero no un dolor exacerbado. Mientras que hay pacientes que a su instante de dilatación 1 o 2 comienzan a tener tales dolores exacerbados que refieren pues no poder contenerlos más. ¿Cuándo se dan esos casos o esas contravenencias? Cuando no hemos preparado fisiológicamente y musculoesqueléticamente a nuestra paciente. Recordemos que también a nivel del sistema nervioso central hay un aumento del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque al haber un aumento de volumen sanguíneo, al haber un aumento de cambios hormonales, también afecta el líquido cefalorraquídeo. No significa que esos volúmenes se van a quedar exacerbados o se van a quedar elevados, no. Van a ir aumentando y disminuyendo dependiendo de las semanas de gestación. Y obviamente, pues un aumento de progesterona, que es 20 veces más elevado. ¿Por qué? Porque sabemos que la progesterona es la hormona que ayuda a mantener el embarazo. Pero, Doc, también vemos un pesito elevado a nivel del útero. Obviamente, tenemos un engrosamiento de paredes uterinas. El útero va desplazando los órganos de manera interna para darle cavidad a su desarrollo por volumen, engrosamiento y espacio hacia la nueva vida, ¿no? Y este aumento de volumen a nivel del útero nos va a producir molestias gastrointestinales en nuestra paciente. Generalmente estas molestias gastrointestinales las podemos ver desde el día 1, como las podemos ver en las últimas semanas de embarazo. Generalmente si las vemos desde el día 1 y son muy exacerbadas, le vamos a dar paso a las mayores molestias de vómitos, náuseas, mareos, reflujos. ¿Por qué? Porque hay un aumento de salivación, mientras hay una disminución de pH vaginal, perdón, pH oral por el vaciamiento gástrico involuntario, ¿no? El tono esofágico gástrico también produce alteraciones porque al tener mamá muchas regurgitaciones, muchos vómitos, pues obviamente este tono se va a ir alterando un poquito. Pero también hay que tener en cuenta nuestra fase renal, nuestra hidronefrosis, que puede considerarse fisiológica dentro del embarazo. ¿Por qué puede considerarse fisiológica? Porque el flujo sanguíneo o el filtrado glomerular pues va aumentando, porque también a su vez aumenta la depuración de creatinina. Es ahí porque hay que hacer siempre perfil renal cada vez que nuestra pacientita nos indique que tiene múltiples infecciones urinarias. Recordemos que una de las principales molestias de las embarazadas siempre van a ser las IBU. Y obviamente, pues, como médicos responsables, como obstetras responsables, debemos estar muy pendientes de los cambios que puedan producirse a nivel renal. ¿Sí? Y esta parte de nivel renal también nos va a llevar a la cavidad urinaria. ¿Sí? Su capacidad vesical. Doctora, es que yo tomo agua y automáticamente voy al baño. Tomo agua y automáticamente voy al baño. Una de las frases que escuchamos dentro de la consulta muy seguidamente. ¿Por qué? Porque la capacidad por su presión intrauteral puede generar cierto grado de incontinencia. Este a su vez lo conocemos como el signo de Godel, que es la cianosis o restablecimiento del cérvix por una mayor vasilarización y un edema, ¿no?
El aumento del tamaño generalmente de la parte de la capacidad de la vejiga puede ser de un 6 a 8 centímetros hasta el término del embarazo. No es que automáticamente esta capacidad se va a distender para ese volumen. No, este es unos centímetros que debemos tener en consideración o la persona que realiza las ecografías a nuestro paciente debe tener en consideración cuando se mande a hacer un estudio renal y a su vez de vejiga, ¿no? Vamos al proceso de piel. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado con la piel? Porque comienza a haber una hiperpigmentación, ¿no? Que puede producirse generalmente a nivel de la cara, a nivel de las aureolas o nuestra famosísima línea alba. ¿Por qué se produce? Por un mayor líquido extracelular. Hay un aumento de nuestro líquido extracelular y nuestros pacientes generan una hiperpigmentación a nivel de costados de la cara, a nivel específicamente de las mejillas o barbilla. Muy pocos pacientes lo generan enfrente, pero también lo vamos a contener en las aureolas. Y aquí entra uno de los mitos más conocidos. No, no, no lo ha confirmado la ciencia. Mil disculpas, estimados, teníamos un pequeño fallo auditivo. Retomamos. Cuando hablamos de piel, hablamos de la hiperpigmentación. Y como les comentaba, una de las principales es la hiperpigmentación a nivel de la areola, ¿no? Y aquí podemos desencadenar muchos mitos, como si la areola se pone más oscurita es porque es niño, si la areola se pone más clarita es porque es niño. Hay pacientes que lo pueden confirmar porque dentro de su embarazo fue cumplido este proceso a carta cabal. Pero dentro de las investigaciones no está confirmado que por una mayor pigmentación sea niño o una menor pigmentación sea niña, ¿no? Pero siempre debemos tener empatía y escuchar a nuestras pacientes. Seguimos, ¿no? Vamos al ámbito hematológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de los exámenes que siempre enviaremos a nuestro paciente vamos a encontrar un volumen de eritrocito o plasma un poco elevado, ¿sí? Hay que tener ojo, la hemoglobina baja, el hematocrito bajo. ¿Por qué? Porque el embarazo induce un estado de hipercoagulación. Por ende, esto es otro de los factores que debemos tener en cuidado y consideración con nuestras pacientes. Recuerden que cada examen que enviamos tiene su para y su por qué y debemos mantener una vigilancia. ¿Listo? Dentro, aparte, ¿no? Dentro del cambio fisiológico, muchas pacientitas pueden presentar estrías, ¿no? Nuestras famosas estrías que se pueden presentar a nivel abdominal, a nivel de las mamas o se pueden presentar a nivel de los muslos, específicamente en la cara interna, ¿sí? Hay estudios que han comprobado que una psicoprofilaxis adecuada desde tempranas semanas de gestación ayuda a prevenirla, ya que ¿qué es específicamente la estría? Es cuando se rompe la coyuntura muscular, se rompe la parte de colágeno de la piel, pero si la preparamos a tiempo, con ejercicios adecuados, podemos evitar que nuestra paciente se someta a esos procesos, ¿no? Doc, pero ¿cuáles son esos ejercicios de preparación? Pues legalmente tenemos ejercicios de preparación física y ejercicios de preparación mental. Dentro de nuestros ejercicios de preparación física hay que recordar que los ejercicios medidos durante la gestación ayudan a tonificar, como les indicaba, y preparar los músculos que actúan específicamente al momento del parto. Quiere decir esto, todo nuestro piso. Dentro de nuestros ejercicios, pues tenemos una gama muy amplia. Están los ejercicios de yoga, están los ejercicios de estiramiento, como vemos acá, ejercicios de yoga, ejercicios de estiramiento, ejercicio de parte lumbar,
y ejercicios de articulación. El día de hoy vamos a ver 4 tipos de técnicas, una de cada una, que podemos realizar en consulta con nuestros pacientes. ¿Sí? Dentro de nuestro ejercicio 1, que es nuestro ejercicio de extensión de brazos hacia arriba, vamos a encontrar una pierna semiflexionada hacia adelante y una flexionada o estirada hacia la parte trasera, ¿no? Esto obviamente va acompañado de una respiración superficial. No necesitamos que la paciente inhale ni exhale, simplemente que tenga una respiración adecuada o lo que conocemos como una respiración de relajación. ¿Qué músculos y qué medidas ayuda el ejercicio número 1? Específicamente, al tener una respiración mayormente adecuada, vamos a encontrar que nuestro paciente se va a relajar antes de iniciar otro tipo de ejercicio, ¿no? Como nuestro ejercicio número 2, en la cual nos va a ayudar a fortalecer piso pélvico y a su vez movilidad articular, obviamente la parte coxial de la parte de la cadera. Vamos a pedirle a nuestra pacientita que se siente en el piso, ¿no? Como en su posición de yoga, pero con una pierna estirada. Como vemos acá, una piernita flexionada y una piernita estirada. ¿Cada cuánto podemos realizar este tipo de ejercicios? Si lo hacemos desde una parte temprana de embarazo, se recomienda desde la semana 14, 16, que es donde generalmente la pacientita comienza a presentar un poquito de incomodidad a nivel muscular, ya que recordemos que dentro de la semana 0 a la semana 12, pues la mayor incomodidad de ellas puede aparecerse con una hipermesis gravídica, más no aún de la parte musculoesquelética. Este ejercicio número 2 podemos realizarlo, obviamente, alternando pierna derecha, pierna izquierda, por 4 ocasiones, ¿sí? ¿Qué es lo que se considera? Pues la modelo de la imagen tiene una mayor flexibilidad, no todas las mamás llegan a esa flexibilidad, pero se estima que poco a poco lleguen a ese nivel de flexibilidad, para que así los músculos estén totalmente distanciados, totalmente estirados y al momento de iniciar un trabajo de parto, pues sea un trabajo de parto adecuado y no traumático, ¿sí? Recordemos que eso es lo principal, el bienestar materno-fetal, y el bienestar materno-fetal se va a introducir en que el parto sea un parto respetable. Dentro de nuestra posición número 3, la famosa posición de mariposa o la famosa posición más conocida como de yoga, que es estirar ambas piernitas a nivel flexionando, una pierna izquierda sobre la pierna derecha. Muchas veces lo pueden hacer como vemos aquí a la modelo, con la punta de cada pie tocando, pero en el caso de no llegar a ser de esa manera, podemos hacerla una pierna sobre la otra, ¿no? Como cuando nos sentamos normalmente en el piso. ¿Qué es lo que se le indica a la paciente? Que podemos trabajar con su familiar, ojo, porque aquí podemos trabajar con el papá, con la mamá, con la amiga, con la tía, con la persona que quiera acompañar en este momento importante, pues, a nuestra paciente. La cual vamos a pedir que los bracitos los coloque sobre cada una de sus piernitas y haga una ligera presión de 2 segundos. Presión hacia abajo, 1, 2, volvemos a restablecer las manos. Presión hacia los costados en estas áreas, 1, 2, y volvemos a tener la posición normal. ¿Qué va a ayudar esta? Esta posición de mariposa es excelente para trabajarla previo a el proceso o el inicio del parto, ya que va a ayudarnos a que nuestros músculos, específicamente flexores de la pelvis, queden mayormente relajados. Este de aquí y la famosa pelotita de psicoprofilaxis son los que generalmente se manejan más a nivel de inicio de trabajo de parto. ¿Por qué? Porque nuestra pelota de psicoprofilaxis ayuda al movimiento, ayuda al peso, ayuda a la rotación y de hecho ayuda a que haya un descenso adecuado del feto, ¿no? Ayuda mucho con el proceso de dilatación a la mamá también. Como punto número 4,
de nuestra última posición, hay a mamitas que se les complica mucho por la posición de la barriguita o por el tamaño de su barriguita. Pero hay mamitas que no, que lo tienen con mayor flexibilidad, ya que esta posición que se llama alabanza hacia el sol nos va a ayudar con el eje columnar, ¿sí? Y coxial, porque entendamos que cuando nuestra paciente se encuentra en esta posición de alabanza hacia el sol o con la cara pegada hacia el suelo, la parte del coxis se va a levantar. Y eso va a hacer que mamá ya no sienta tanta presión ni tanta incón a nivel de la parte de la cadera. Porque nos dicen, ay doctora, pero es que me duele aquí atrás porque el peso del bebé. Posición de balanza al sol 2 veces al día y vas a ver cómo se van a relajar esos músculos muy amigablemente, ¿no? Lo ideal en esto es hacerlo con las piernitas ligeramente separadas, obviamente porque lo que queremos es que haya un espacio para que pueda introducirse la barriguita, ¿no? Y no generar una presión en el abdomen. O se hace con las piernas cerradas pues cuando no tenemos una barriguita, ya que es una de las posiciones más utilizadas en yoga. Pero en el caso de las embarazadas se les indica las piernitas ligeramente abiertas, tampoco tanto, ¿sí? Porque vamos a crear una presión de movilidad, no un estiramiento muy elevado. Al tomar esta posición y no presionar la barriguita, pues extendemos los bracitos hacia adelante y le pedimos a nuestra paciente que tome aire. Mientras va soltando poco a poco. Inhala 3 segundos, exhala 3 segundos. Volvemos a posición normal. Al momento de llegar a posición normal, le pedimos que espere 3 segundos más y lo vuelva a repetir. ¿Sí? Se lo puede manejar de 3 hasta 5 veces porque el movimiento de flexión y extensión en mamá puede producir ligeros dolores de cabecita si lo hace muy rápido o se levanta muy, perdón, se realiza un movimiento muy exacerbado, se realiza un movimiento muy rápido, ¿no? Por eso debemos, pues, trabajarlo con cuidado. Pero ¿qué pasa? Alabanza al sol, así se llama, posición de alabanza al sol. No es balance, alabanza. Pero, perfecto, trabajamos en la parte física, pero ¿y qué pasa con la parte mental de nuestra mamá? ¿Qué pasa con la parte mental de nuestra paciente? Pues en esa vamos a trabajar acá. Y existen 5 temas, ¿no? Cuando hablamos de la preparación mental, muy aparte de médicos, de obstetra, de ginecólogo, tenemos que basarnos mucho en el ámbito psicológico de mamá. ¿Por qué? Porque mamá está presentando tantos cambios momentáneos que pueden iniciarse desde un embarazo que no fue planificado, un embarazo precoz, un embarazo no deseado. Entonces, al tener estos 3 puntos principales como balanza, debemos trabajar no solo la parte física, no solo la parte fisiológica. Si trabajamos y preparamos a nuestros pacientes en la parte mental, nos vamos a evitar algo muy, muy elevado en la actualidad, que es la depresión postparto. La depresión postparto que no da señales, la depresión postparto que no avisa, la depresión postparto que genera tanto trauma y tanto desinterés a nivel nacional y mundial que pensamos que mamá tiene que sentirse así, que la embarazada tiene que sentirse así, porque mi abuelita, mi tía, la vecina, la prima se sintió de la misma manera. Cada embarazo es un mundo diferente, cada mujer es un mundo diferente, cada proceso lo viven de manera diferente. Uno de los ejes principales en la preparación mental va a ser la información. ¿Por qué la información? Porque si mamá no está 100% empoderada de todos los cambios que se generan a nivel de su cuerpo, mamá va a presentar algo muy típico que va a ser el miedo.
¿Por qué? Porque me contaron, porque me dijeron, porque he escuchado, porque he visto. El 90% de las mujeres le tienen miedo a la preparación para un trabajo de parto adecuado. Y es ahí donde entramos nosotros. Le enseñamos, les explicamos, porque el paciente no acude a nosotros simplemente por una consulta, acude para que seamos su guía y le indiquemos cómo es la manera, cuál es el proceso y cuál es el trabajo adecuado, ¿no? Entonces, si mantenemos un proceso de información adecuado, vamos a generar dos puntos principales en nuestras embarazadas: su relajación y su confianza. Si tenemos esos dos puntos, tenemos un proceso muy avanzado con ellas. ¿Por qué? Aquí entra nuestra técnica de relajación. Cuando hablamos de la técnica de relajación, hay algo que se llama sofrológica, perdón, relajación sofrológica, que consiste simple y llanamente en un entrenamiento personal basado en técnicas de relajación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar y a activar a nuestro cuerpo y a su vez a nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Cuando le indicamos a nuestra embarazada: si sientes dolor, inhala y exhala. Lo utilizamos dentro del área de parto, lo utilizamos antes de el trabajo de parto o antes de que nuestra paciente ingrese a cesárea. Pero lo ideal es trabajarlo desde antes. ¿Por qué? Porque si mamá entra con una técnica de relajación adecuada dentro del inicio de su embarazo, no vamos a tener el miedo, no vamos a tener que superar malas informaciones. ¿Sí? Técnica de relajación se basa en inhalar y exhalar a nivel de 6 segundos, con sonidos tenues y delicados. Significa que aquí también entra el proceso de bailoterapia. ¿Cuándo hemos visto una bailoterapia? Dentro del embarazo. Se realiza, pero no es muy conocida. En donde buscamos, mediante música relajante, crear movimientos tenues y suaves para que nuestra mamá entre con calma. Así de simple. Porque podemos hacerlo de la manera tradicional: sentar a nuestra mamá, tomar de sus manitos e indicarle que inhale y exhale al nivel que nosotros se lo vamos a trabajar. 3 segundos inhalo, exhalo en 5 segundos. 3 segundos inhalo, exhalo en 5 segundos. Pero también vamos a tener lo que es la técnica de respiración. ¿Sí? ¿Cuál es la técnica de respiración principal? De hecho, esta posición que tenemos en la imagen es la ideal, en la cual encontramos una manito dentro de lo que es la parte de nuestro diafragma, ¿no? Y la otra como soporte hacia nuestra barriga. Le vamos a indicar a nuestra pacientita que respire hondo por la nariz y deje que el abdomen le empuje la mano. Así de simple. Si nos colocamos nosotros la manito en nuestro diafragma y hacemos una inhalación, vamos a ver que no hay un movimiento tan elevado, a menos que estemos embarazadas, pero hay un movimiento a nivel del área abdominal. ¿Sí? Pero cuando sabemos que la respiración está bien hecha, cuando solo se mueve el área del abdomen, ojo, porque si mamá mueve abdomen y pecho, no está respirando de la manera adecuada. Dentro de esto, le vamos a pedir que exhale con los labios fruncidos, como si fuese a hacer un silbido. Entonces, inhala, vemos que la manito se mueva, solo la manito en el área del abdomen, más no el pecho. Y al momento que va a exhalar, le pedimos que haga como una especie de silbido. Como cuando se desinfla un globito, ese es el sonido exacto que debemos escuchar que hace mamá, para tener un buen ejercicio de respiración. ¿Y esto a qué nos va a ayudar? A que nuestra mamá tenga una técnica de pujo ideal. Técnica de pujo o el pujo, que es la maniobra por excelencia en que la madre debe realizar para ayudar a la salida de su bebé en la fase de expulsión, ¿no? Una técnica adecuada, una manera adecuada en que se realicen los ejercicios de relajación y de respiración va a hacer que nuestra técnica de pujo sea ideal, en la cual va a facilitar una gran medida el desplazamiento del bebé a través del canal de parto, evitando demoras innecesarias y obviamente pues dificultades tanto para la mamá como para el bebé. Cuando se le indica: mamita, primero
Usted debe conocer cuáles son sus tipos de contracciones y cada cuánto vienen sus contracciones. En ese ámbito entramos nosotros, ayudamos. Tocamos barriguita, sabemos que va a venir una contracción y es donde tengo que decirle a mamá, unge. Cuando enseñamos la técnica de pujo es indispensable enseñarla antes de que se pueda generar el inicio de trabajo de parto. Si nosotros le enseñamos la técnica de pujo a nuestra mamita y movemos adecuadamente, creamos que mueva adecuadamente los músculos de la parte pélvica, vaginal y anal, al momento del pujo vamos a tener un parto rápido, no doloroso y sobre todo no traumático. ¿Sí? En todos estos procesos, nuestra mamita va a tener un parto respetable y así enseñamos desde el día 1 a superar el miedo al parto. Justamente el miedo, que es una de las razones por las que el parto resulta más doloroso, más complicado, cuando se produce lo que según el doctor Glency Dickebreed, así, Gransley Reed Dick, habló en su momento, específicamente en el año 2012, sobre el ciclo de miedo, tensión y dolor. ¿Por qué? Porque nuestra paciente se concentra tanto en el proceso de la tensión de que ve a mucha gente moviéndose a su alrededor, el dolor que siente por cada contracción y el miedo a que, ¿y si no lo hago bien? ¿Y si por mí mi bebé no puede venir bien? Entonces, este simbolismo de miedo, tensión y dolor significa que entre más presente lo tenga nuestra mamá, más traumático va a resultar el trabajo de parto y obviamente nos puede generar muchas complicaciones a nivel materno-fetal. Pero aquí también entra algo muy importante, que es el vínculo materno-fetal. Cuando hablamos del vínculo materno-fetal, ¿cómo se forma ese vínculo? ¿Cuál es ese vínculo? ¿Sí? Vínculo materno-fetal lo vamos a ver netamente desde el día 1, desde que mamá se entera del embarazo, desde que mamá afronta y se le presenta el miedo a su proceso de gestación. Pero a su vez se presenta ese amor, esa reciprocidad de crear un vínculo con el ser que está gestando, ¿no? Desde el momento del vientre, la madre empieza a relacionarse con su bebé. Cuando se toca la pancita, cuando está pendiente de sus movimientos, cuando está admirada de cómo, de la magia y la maravilla que hace el cuerpo humano en ese momento, ¿no? Aquí entra mucho también en el vínculo materno-fetal lo que hablábamos al inicio de la estimulación prenatal. El vínculo se lo llama materno-fetal, pero en realidad debe ser paterno, porque es ambas partes las que deben trabajar. No todo el trabajo es de mamá, también es de la persona, de su pareja, de su conviviente, del papá de su bebé, ¿no? ¿Cómo logramos que creen este vínculo? ¿Cómo logramos que haya esta relajación entre ambas partes y que pueda formar el famoso triángulo de amor? Mediante el habla, mediante movimientos. Mientras imágenes, si nosotros educamos, trabajamos, ayudamos a crear este vínculo. ¿Trabajamos en qué manera? En haciéndole entender que todo proceso que está pasando no es el fin del mundo, que necesita apoyo, una mano amiga, su comprensión, en la cual si trabaja con su pareja o trabaja de manera solita, mamá, va creando un vínculo mucho más estrecho y al crear este vínculo por medio de habla, de movimientos, de sonidos, de música, la mamá va a tener una necesidad automática de entrar en un proceso de relajación, entrar en un proceso de confianza y nos liberamos de que haya un proceso de miedo, nos liberamos que haya un proceso no adecuado en el embarazo, ¿no? Aquí entra mucho el ámbito psicológico. ¿Por qué entra el ámbito psicológico? Porque vas a crear un vínculo de estimulación, de enamoramiento, de sentimientos, ¿sí? Hay muchas mamitas que pretenden mucho más allá del ámbito del miedo y sí es recomendable que como nosotras, como ginecólogos, trabajemos de la mano también en el embarazo con la salud mental. Y al trabajar directamente con la salud mental de nuestros bebés y de nuestras mamás,
vamos a crear un vínculo de mayor respeto, de mayor cuidado y de mayor aceptación. ¿Sí? Aquí entra el famoso binomio materno-fetal. Y lo vamos a lograr al momento de la expulsión. Cuando mamá termina su proceso de parto y colocamos a su bebé en su pechito, vamos a cerrar este vínculo materno pero vamos a crear el binomio materno-fetal, en donde vamos a crear esa seguridad, esa paz y ese calor que el bebé necesita al momento de iniciar su vida extrauterina. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas al momento? Buenas noches, Violetsi. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿Cuándo podemos crear los estímulos? Los estímulos podemos crearlos a nivel desde el día 1, ¿sí? Como les indiqué, de entre la semana 0 a la semana 12 podemos tener los primeros controles, las primeras consultas, manejar todo lo que es la fisiología del embarazo. Pero los estímulos los podemos crear a partir de la semana 10, 12, en donde ya cada desarrollo materno-fetal, más que todo el desarrollo fetal, como lo vimos en la claqueta de acá, va a tener su proceso de adaptación y aceptación para convivir con el desarrollo y el estímulo adecuado. ¿Cuántas semanas podemos trabajarlo? Como les indiqué, podemos trabajarlos durante el inicio del trabajo del embarazo. Se recomienda a partir del quinto al sexto mes con los ejercicios prenatales o la psicoprofilaxis, siempre y cuando nuestra pacientita pues, no presente algún riesgo a nivel de su embarazo. Hay que tener muy en cuenta eso porque no con una paciente en riesgo vamos a iniciar ejercicios. Recordemos que la finalidad de los ejercicios es la relajación muscular. Y a su vez, al tener la relajación muscular, podemos tener relajación a nivel de cervix. Y lo que menos queremos es que se nos genere un parto prematuro, ¿no? Por eso esto va de la mano. La estimulación visual la podemos utilizar a partir del sexto mes. De hecho, hay unas pequeñas lamparitas que podemos colocar alrededor de la barriguita de mamá. Podemos hacer movimientos circulares y nos vamos a dar cuenta de cómo el bebé va creando este movimiento alrededor de la barriguita de mamá, ¿no? Recordemos que pues el sentido de la vista ya se desarrolla en la parte fetal a nivel del séptimo mes, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, en ese caso, un gusto haber entablado este pequeño conversatorio con ustedes. Recuerden que si desean el material audiovisual, lo deben pedir a los números que tenemos acá al final de la plaqueta o al número con el que ustedes se comunicaron para inscribirse en el curso, ¿no? Claro que el bebé tiene estimulación al tacto, como indicamos, dentro del cuarto mes se desarrolla, perdón, dentro de la 10ª semana hasta el cuarto mes se desarrolla lo que es el nivel de tacto a nivel interno en nuestro bebé. Pero mamá lo estimula al momento de acariciarse la barriguita, al momento de utilizar este botón que genera vibraciones dentro de la barriguita. Eso también nos ayuda al estímulo del tacto. Claro, la estimulación del tacto también. De hecho, dentro de los estímulos ya natales, ¿no? Como tales, cuando el bebé inicia su vida extrauterina, comienzan a manejarse en este ámbito.
El ámbito del gusto generalmente lo va a manejar más la mamá, ¿no? Porque el gusto se desarrolla al nivel del quinto mes del bebé, ¿no? El quinto mes de embarazo, pero quien desarrolla más el nivel del gusto es mamá, ya que mamá es la de los antojos, mamá es la de la comida. Se dice un chiste que es el servicio interno del útero, ¿no? Bebé tiene antojo, mamá lo pide, mamá lo consigue y el bebé desarrolla ese ámbito de gusto. Pero no es 100% así. Que recordemos que el ámbito de gusto va más hacia el lado materno, más que hacia el lado fetal. Porque el bebé lo único que saborea dentro del vientre de mamá, pues, es el agua que toma, que es dentro del líquido amniótico, ¿no? Entonces, como que no entra mucho el ámbito del gusto. La técnica auditiva, la música. La música es la principal técnica auditiva que la podemos hacer mediante audífonos, ¿sí? Como les dije, mediante audífonos, lo colocamos en la barriguita, lo podemos hacer a partir de el mes que se desarrolla ya su parte auditiva, que sería a partir del cuarto mes, ¿no? Colocamos estímulos auditivos que pueden ser música clásica, música de relajación, a la música que le gusta a mamá, ¿no? Siempre y cuando se cree también una relajación para la mamá. Recordemos que la estimulación auditiva también influye mucho en la relajación que va a tener la mamá dentro del embarazo. Hay estudios que te indican que sí, que la música clásica te ayuda con el desarrollo neurosensorial de los niños. Pero también sus porcentajes no son tan elevados. No es un porcentaje que digamos, wow, vamos a crear a un nuevo genio solo con música clásica. No. ¿Ayuda a que tengan mayor estímulo? Sí. Pero de hecho, ese mayor estímulo se ha creado a nivel de la técnica auditiva. No es que un tipo de música va a crear un género en el bebé, no es que un tipo de estándar de música va a crear que haya una mayor concentración, una mayor inteligencia, o que porque escuchaba este tipo de música el bebé salió hiperactivo. A veces no. Claro, parte de la técnica auditiva es hablarle al bebé, ¿no? Por eso les indicaba que hay unos conitos que generalmente los encuentran las embarazadas en, en las áreas o en los centros donde se realizan la psicoprofilaxis, ¿no? En el caso ustedes como colegas, como médicos, como ginecólogos, como obstetras, eh, pueden adquirirlos y de esta manera pues pueden crear un área designada en donde ustedes puedan brindar el servicio de estimulación prenatal, que vendría a ser estimulación intrauterina, y obviamente pues la psicoprofilaxis obstétrica, ¿no? En la cual pues puedes desarrollar con mamá un mayor vínculo hacia su bebé, mediante el habla, mediante la música, mediante las expresiones. Todos estos métodos que ya hemos dialogado. El eje principal, potenciar los sentidos y crear el vínculo. Es lo más importante para estos estímulos. ¿Alguna otra pregunta que se les ocurra? Costos y sesiones. Bueno, dentro de las sesiones de psicoprofilaxis, pues va a depender mucho de la manera en la que te has preparado. ¿Qué es lo que ofertas? Oferta y demanda. Recuerda siempre eso, ¿no? Los costos a nivel de Ecuador te podría ayudar, Pamela, pero puede ser, no sé, me supongo que, por ejemplo, pongámoslo así, ¿no? Esporádicamente. $1 te cuesta la consulta, ¿no? Y puedes decir, $2 te cuesta la psicoprofilaxis, pero lo hacemos en la misma consulta. Generalmente son ejercicios que deben llegar de 20 a 30 minutos, no pueden ser más elevados, porque recordemos que son estímulos.
No son ejercicios para que mamá cree músculos o algo por el estilo. Son ejercicios de estímulo. Y en los ejercicios de estímulo de la psicoprofilaxis lo puedes dividir en dos sesiones. 15 minutos sensoriales, que vendría a ser estimulación prenatal, y 15 minutos profilácticos, que vendría a ser estimulación musculoesquelética. De esa manera lo podrías trabajar muy adecuadamente. Bueno, chicos, a ustedes, un gusto haberlos visto el día de hoy. Y recuerden que si quieren la información, la pueden pedir a los números abajito o a los números que se inscribieron. Que tengan una excelente noche.